Ya, el estudio se va a llamar Los Anticristos. Todos los que Dios en su misericordia nos ha permitido conocer la verdad, debemos estar preparados para tantos ataques que el diablo está mandando. Vamos a hablar de los anticristos porque así como ¿quién vino a dar testimonio de Jesús antes de que él viniera? Juan el Bautista. Dios mandó a un mensajero a dar testimonio de que venía Jesús, el Salvador. Y como el diablo siempre es imitador, el anticristo ha mandado personas a dar testimonio de que viene él. Por eso se llaman los anticristos, el estudio. Licenciados, buen día. El estudio se va a llamar los anticristos, porque algo que debemos aprender es lo siguiente. Aparte de Satanás y su legión de demonios, porque está Satanás y están los demonios. Sí, está Dios y están todos sus ángeles. Está Satanás y están todos sus demonios. Entonces está el anticristo y él ha mandado a muchos anticristos antes de venir él para confundir a la humanidad. Pero ayer solamente faltó Karen, Patrick y Celeste en la cena y aclaramos algo que Jenny predicó. Ella tenía duda, pero ella estaba en lo correcto. Había una duda acerca si el trabajo para el hombre había venido por castigo de la desobediencia o si el trabajo fue antes de la desobediencia. Y en la noche les aclaramos por qué no podía intervenir porque el estudio era de Jenny. Pero ya en la noche les aclaré de que ya con versículos se aprende. Y muchos tienen esa duda todavía y son dudas razonables. Las personas dicen, bueno, ¿por qué le toca trabajar al hombre por la desobediencia? Entonces otros dicen, no, él trabajó antes de la desobediencia. Hoy les va a quedar claro. El trabajar para el hombre fue antes de la desobediencia, pero era disfrutarlo. Es como cuando ustedes miran que una señora o un señor disfruta regando su jardín, ¿sí o no? Y no lo toma como un trabajo. Entonces el castigo por la desobediencia fue sufrir al trabajar. Y la consecuencia fue la maldición de la tierra. Pero ¿por qué vamos a aprender de que antes de que el hombre desobedeciera ya tenía que trabajar? No sé si está Daphne allí y nos va a leer. Vamos a leer 3 versículos nada más. Un par de versículos porque esto es una aclaración para que para toda su vida les quede esta enseñanza. Si les hacen la pregunta, ¿nosotros trabajamos porque desobedecimos? No. Ya antes teníamos que trabajar, los hombres. Vamos a leer, Daphne, el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 4 y 5. Muchas gracias, Daphne. Dios hizo todo.
Pero dijo, bueno, necesitamos a alguien que trabaje la tierra. Y luego hizo al hombre para que trabajara en la tierra. Después él desobedeció cuando ya le hicieron a su mujer que labrase la tierra. Ahora viene ya más claro para que les quede claro. Ese es en el capítulo 2. Ya en el 3 ya él desobedeció, pero ya estaba trabajando. Leamos, licenciada, en el mismo capítulo 2 de Génesis, ahí vamos a leer el versículo 15. Muchas gracias. Entonces, Dios hizo al hombre y lo puso en el Edén, ¿para qué? Para que trabajara, ¿sí o no? Luego, hoy les está quedando más claro. Luego vino la desobediencia. Y ayer, ya en la cena, David hizo una pregunta. Entonces, si no fue un castigo, el trabajo, ¿cuál fue la consecuencia de la desobediencia? Pero por la desobediencia del hombre hubo una consecuencia. En 3 versículos del capítulo 3 de Génesis, en el 14 le dice a la serpiente cuál es la consecuencia. En el 15 le dice a la mujer, ¿cuál es tu castigo? 15 y 16. En el 17 ya le dice al hombre, bueno, el castigo del hombre va a ser este. Por tu desobediencia no es que vas a trabajar, voy a maldecir la tierra. Y entonces sí vas a sufrir para trabajar. Leamos en el versículo, vamos al capítulo 3, licenciado. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces la consecuencia del hombre, sí, en el 19, licenciado. Leamos el 19 también. Ahora ya entendieron. El trabajar no es por desobedecer. Por desobedecer tuvo otras consecuencias. Nosotros las mujeres sí tuvimos un castigo muy grande por haber accedido a pecar. Porque si se dan cuenta, el hombre ya trabajaba. O sea, su castigo fue que con su dolor y esfuerzo iba a seguir trabajando. Ajá, pero, o sea, ese es el castigo, pero él ya trabajaba. Nosotros en ningún momento teníamos descuidado el dolor. Ustedes no iban a tener dolor a la hora de multiplicarse. Entonces le dijo, porque cuando tú obedeciste a tu mujer, voy a maldecir la tierra. Entonces la tierra en este momento está bajo maldición. Ese va a ser otro estudio, está en Isaías, donde dice que la tierra está bajo maldición. Por eso es que ustedes miran que hay tanta maldad, hijos que matan a sus padres, hombres que se convierten en mujeres que se convierten en hombres, hay extorsión, sicariato, porque la tierra está bajo maldición por la desobediencia de la mujer y el hombre por obedecer a su mujer. Entonces ahora les quedó claro que el trabajo era antes de la desobediencia, ¿sí? Ahora vamos al estudio. Los anticristos, ¿por qué tenemos que prepararnos para estos últimos tiempos? Ahorita me anda diciendo otra
otro pensamiento que tiene ahí Tony, que aparte de que el hombre recibió trabajo, o sea, recibió la pesadez sobre el trabajo, porque antes no sentía la pesadez, desde allí se empieza a hablar sobre el enseñoramiento del hombre hacia la mujer, por la falta que cometió la mujer. O sea, ya quedó la desconfianza y él tenía que ser ya más estricto y ya no acceder tanto a lo que la mujer dice, porque a ella le faltó sabiduría. Se puso a platicar con Satanás y todavía caíste. No, en sí, la mujer es una ayuda idónea para el esposo, lo dice la Biblia. Cuando tiene el Espíritu de Dios en su corazón, es más, puede hasta corregir las deficiencias espirituales del hombre. Entonces, ahí tiene razón. Ahora bien, como sabemos que estamos caminando en los últimos tiempos, alguien de ustedes puede averiguar la edad de Benjamín Netanyahu, por ejemplo. Si no me equivoco, nació en el 45, por ahí. Pero esa generación está viendo los últimos tiempos. Es el presidente actual el primer ministro o presidente de Israel. Entonces, Israel se convirtió en país en el 48. ¿Sí? Ajá. 75 años. Y él está viviendo los últimos tiempos. Porque en Mateo dice, de la higuera aprended. No pasará esa generación. ¿Se recuerdan que Israel fue llevado en el 48? A Israel. Esa generación iba a ver los últimos tiempos. Es lo que estamos viendo ahorita. Por eso es que ustedes escuchan en la Biblia y lo leen en Amós. ¿A ustedes ya no les sorprendió que iban a destruir Gaza, sí o no? ¿O les sorprendió a ustedes? Porque lo habían leído. Ustedes leyeron que Gaza iba a ser destruido. Ahora, muchos dicen, entonces Siria también va a ser destruido. Hay que leer la palabra. Siria va a pelear contra el Cordero. Ahorita Israel está atacando a Siria. Pero mediante la Biblia, si la Biblia dice que Siria va a pelear contra el Cordero, ¿será que Siria va a ganarle ¿será que Israel en estos momentos le va a ganar a Siria? No. Porque Siria va a ser destruida ya en la batalla del Armagedón. Entonces ya ustedes van dándose cuenta mediante la palabra que lo que Dios les dice se está cumpliendo. Por mucho que me digan, si le ganó a Gaza, le va a ganar a Siria, porque es el pueblo de Dios. No, porque aquí dice que Siria va a ser destruida, pero primero va a ser utilizada para atacar a Israel y para humillar al pueblo de Israel. Siria. Ahora viene Jesús y Jesús sí, ya con sus santos va a destruir a Siria, pero allá va a ser en la gran tribulación. Entonces ahora que ustedes escuchen que van a destruir, que Putin, que Estados Unidos, que la Unión Europea van a querer destruir a Siria, no les crean, créanle a la palabra de Dios. Aunque Siria es un país pequeño, está enfrente de Israel, está en el Medio Oriente, y ustedes van a escuchar ahorita mucho a Siria. Pero que no le meta en la cabeza a nadie que ahorita la van a destruir. No, ella va a pelear contra el Cordero. Y el Cordero la va a destruir. Ajá. Entonces, ¿por qué el anticristo? Y el estudio se llama los anticristos. Porque así como Cristo fue anunciado por Juan el Bautista, muchos anticristos han salido a anunciar la venida del anticristo. Entonces ellos andan moviendo
corazones que son cristianos para pasarlos al lado del infierno. Ahora vamos a aprender que ustedes, como cristianos, teniendo el Espíritu de Dios, ni por tu mamá te dejes engañar, ni por tu abuelo o padre te dejes engañar. Créele a la Biblia. Aunque tu abuelo te dice, yo te quiero, y te vas a ir con los testigos de Jehová. No, papi, porque yo sé la verdad. Lo siento por usted, pero yo le creo a Dios más que a usted. No se dejen engañar. A ti te ha tocado, hoy lo vas a leer. Ellos vienen y dicen que Jesús no se convirtió en carne, que Jesús, siendo Dios, no se convirtió en carne. Y comienzan a cuestionar, y muchos son tan atrevidos y contumaces que dicen, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero para contender con Él, para cuestionarlo de su majestad. Es que Él no comenzó a reinar, Él vino a reinar, Él ha reinado toda la vida y vino a sufrir por nosotros un tiempo. Y a ellos los están programando mal. Ahora, si hay algunos conectados sin internet, van a aprender que aquí está escrito que si tú le abres la puerta a esta secta, porque son sectas, si tú te metes en internet y haces una pregunta, ¿en qué año nació la secta de los testigos de Jehová? El mismo internet te responde. Aproximadamente. Fue en la década de los 1900. Por un hombre que se llamó Carlos Russell y dejó su fortuna para corromper a la humanidad y anda engañando por todas las puertas, peleando con Cristo. Estos son anticristos. Hace 2000 años Jesús profetizó que estas personas iban a andar tocando puertas porque fueron engañadas por alguien. De hecho, ustedes saben que en ese tiempo ya habían anticristos, los fariseos. Ellos se oponían a que Cristo fuera Dios, ¿se recuerdan? No creían que Cristo se había hecho carne para morir por sus almas y lo crucificaron. Y así han venido muchos anticristos peleando en contra de Jesús. Y se dicen que tienen a Jesús en sus corazones, pero lo cuestionan como Dios. Para ellos, Dios no se hizo carne. No te dicen, es que Él es hijo, no es Dios. Lo vamos a ir leyendo poco a poco. Cori, nos vas a ayudar. Vamos a leer el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Esto les digo para que se preparen y no pierdan su galardón, que nadie los mueva, porque hay mucha apostasía en los últimos tiempos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, Cori. Estos son falsos predicadores, no les crean. Ahora, con esto vamos a aclarar lo siguiente. Ellos no es que sean malos, ellos han sido engañados por Satanás. Ellos, así como Pablo creía que hacía bien persiguiendo a los cristianos, ¿él a quién quería agradar? En este caso, hay personas que sí les quieren quitar las vendas, o sea, que les hablan el Señor y ellos se cierran y es culpa de ellos. Entonces tienen que sacudir el polvo de tus zapatos y que Dios tenga misericordia de ellos, porque no quieren entender que Jesucristo es Dios y se hizo carne. Estos son falsos predicadores que andan engañando a la humanidad, pero ellos también fueron engañados. Por no leer la palabra, le creen a un líder. Pero aquí Dios nos dice, no les abran la puerta, porque si ustedes lo reciben, ustedes son cómplices de ellos. Hoy lo van a aprender. Es como aquellas personas que defienden a los gays. En lugar de salvarlos,
tú te conviertes en cómplice de ese gay en lugar de decirle, si tú te conviertes, si eres hijo de Dios, vas a cambiar tu personalidad y vas a ser inscrito en el libro de la vida. Pero si yo vengo y consiento a alguien a que siga en su mundo, yo no lo estoy salvando, lo estoy condenando al infierno. Entonces vamos a leer el versículo 2, Arturo, donde nos dice, miren pues, ustedes tienen que entender que van a haber falsos predicadores que los van a querer mover a ustedes de su fe para que ustedes se pasen a ellos. Yo tengo familia y son líderes en esa secta. Y cuando les quieres explicar, a veces ellos se sienten atraídos por la palabra, pero el enemigo los tiene tan cautivados que se quieren mantener. Es como aquella persona que va a una iglesia, disculpen, pero esta es la verdad. Y vamos a hacer una reflexión respecto a esto. La salvación no consiste en asistir a ciertas iglesias y pasar momentos entretenidos, cantando, bailando y con diferentes actividades, porque Satanás está utilizando a propietarios y dirigentes de iglesias, no para salvación, sino para condenación de muchas almas. Si la persona quiere ser realmente salva, tiene que entregarle su corazón a Dios, convertirse a Jesús y dejar que su Santo Espíritu transforme las obras que tiene malas en frutos espirituales. Entonces habrán conocido la salvación y van a ser luz para los demás. Pero estas iglesias son piedras de tropiezo. Y esta secta que anda tocando puertas es una piedra de tropiezo para muchas almas. Hoy vamos a terminar de comprenderlo. Leamos a Arturo el versículo 2. 4:2, primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahí quedémonos. A eso. Ahí, Vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ahí quedémonos. ¿Qué número leyó Arturo? Ajá. 2 y 3. Entonces ahí nos aclara bien. Vienen estos señores y andan tocando puertas. Es que es hijo de Dios. Es que él no es Dios. Él es hijo de Dios. Ese es un anticristo. Cuando la palabra claramente nos dice que Dios se hizo carne y fue conocido como Jesucristo. Ellos dicen que no se hizo carne, que él no es Dios. Tengan cuidado con esos anticristos, porque pueden cautivar sus corazones y los van a mandar. No solo van ellos, ustedes también se pueden ir al infierno. El diablo les ha hecho creer que el infierno no existe. Hay muchas iglesias que están eliminando la palabra infierno. Y es nuestro deber explicar que está aquí en la Biblia. Leamos el versículo 5. Entonces, pero primero vamos a entender esto. ¿Cuál es el núcleo que ellos predican? Dios no se hizo carne. Dios no se hizo carne. Cristo no se ha hecho carne. Sí, pero es que Cristo es Dios. Eso. Cristo, para ellos, para entender lo que tú me vas a decir ahorita, vamos a leer lo siguiente. Vamos a leer, Patrick, Juan, capítulo 1, el libro de San Juan. Vamos al capítulo 1 de San Juan, versículos 1 y 2. Leamos el 1 para explicar lo siguiente. Que Cristo es Dios y se hizo carne. Y ellos andan diciendo que no es posible que Dios se haya hecho carne. Y que Jesucristo no es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, ¿quién era el verbo? Dios.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora ellos dicen, no se hizo carne, Dios o Jesús. Y ellos ahí comienzan a separar. Y si no tienen al Hijo, no pueden tener al Padre. No son salvos. Leamos el siguiente versículo. Vamos primero a Juan, no, siempre en el libro de San Juan. Juan capítulo 1, versículo 14. Primero, el verbo, ¿quién era? Dios. ¿Sí o no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ¿quién era en principio el verbo? Dios. ¿Y aquel que se hizo? Carne. ¿Sí o no? Ya se hizo carne. No dicen, él no se hizo carne. Son separados. Ahí se metió Satanás y puso un aislante entre Dios y el Hijo. Y ellos ahí se van a morir con esa filosofía. Para nosotros, Dios no van a ir al cielo. Para nosotros, Dios se hizo carne y le dio la misión como hijo a Jesús. Ya. Ahora sí ya puedes leer los versículos 5 y 6. No, del 4 al 6. Si ya entendimos que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel Dios se hizo carne, en la mente de ellos no cabe eso. Y no lo entienden porque no se han convertido. Dios dejó su majestad como Dios. Sí, primera de Juan, capítulo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, ¿será que te venció esta persona que llegó? Porque el espíritu que está en ti es de Dios. Ellos no tienen el espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué los escucha el mundo cuando tocan una puerta? Porque no tienen conocimiento. Y te van cautivando con sus artimañas. Pero a ti no te pueden vencer. Lo siento. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El espíritu que yo tengo es el de Jesús, es el de Dios. Y usted no me va a engañar a mí. Si usted quiere, siga con su filosofía. Y si quiere ser salva, reciba el espíritu de Jesús para ser salva. Ahora, siempre, Juan en el capítulo 2 lo dice, y tengan cuidado con recibir a esas personas, porque te pueden engañar y te pueden convencer de tal manera que si hablan bonito, le vas a parar la oreja como lo hizo Eva con el diablo. Escuchó muy bonitas las palabras de Satanás y miren las consecuencias hasta este momento. Si llega un anticristo contigo, porque estos son anticristos, ellos están en contra de Cristo. Vamos a irnos al libro de Segunda de Juan. Vamos a leer el versículo 4, donde nos dice que nosotros debemos de permanecer. Y Juan nos dice que él está agradado porque la doctrina que nosotros aprendimos de Dios no la hemos desechado. Versículo 4. Ajá. Permanecer en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos
andar de la verdad, con un padre. Segunda de Juan, esa solo tenía un capítulo. El número 4. Segunda de Juan, estabas en el 1. Es el 4. Permanecer en la doctrina de Cristo. Muchos me regocijan. Mucho me regocijo. Porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Te lo dice Juan a ti. Te lo dice Juan, me regocijo. Cómo defendiste la doctrina. Y como ti hay muchos alrededor del mundo. Me regocijo que Satanás te mandó un anticristo y no te convenció. Ahí te dice Juan, me regocijo que te mantuviste firme, vertical en tu salvación. Porque muchos son convencidos, más que todos los que no conocen la palabra. Por eso es que muchos se meten en esa secta, porque como no están convertidos, es muy fácil, porque ellos llegan hablando de Dios bien bonito. Y como la persona cuando le hablan de Dios, escucha. Pero como no conoce la verdad, cree que está siguiendo a Dios y está siguiendo una secta de Satanás. Si ustedes no me quieren creer, hagan la pregunta en internet. ¿En qué año nació la secta Testigos de Jehová? Ellos les van a decir, no son convertidos a Jesús. Pero ustedes han tenido misericordia a Dios, porque los llamó y ustedes lo recibieron en su corazón y defienden a Jesús como su Dios y Salvador. Ellos no, ellos andan peleando con Jesús toda su existencia, desde que se convierten a esta secta. A ellos los están programando para que descalifiquen a Jesús. Y ese es el pleito de ellos, descalificar a Jesús. Luego, en estos versículos que vamos a leer, vamos terminando, y nos dice Dios, ustedes, por eso en 4.1 dice, prueben esos espíritus, si son de Dios. Si dicen que Jesús, que Dios no se hizo carne, estos son anticristos, échenlos de su casa. Porque ellos no son hijos de Dios, ellos son mensajeros de Satanás que los ha engañado para que no sean salvos y conquisten a otras personas, para que tampoco sean salvas. Guatemala es más viejo todavía que la secta. Sí, 153 años tiene la secta. sí, hace 153 años nacieron como... ya hiciste la pregunta, no les miento. Y pusieron el nombre de Testigos de Jehová en 1931. Ahora, ya que, bueno, vaya que se comenzaron a meter en internet, yo no les voy a mentir, porque tenemos que investigar, como le dije a un testigo de Jehová, muéstrame el testimonio de su líder. Yo le voy a mostrar el testimonio de mi Jesús. A ver quién es este pedófilo que se metió con una niña de 14 años. Esa es la vida de él. Y dio su fortuna para engañar a los demás. Y así como han salido muchas sectas como los mormones, que Es increíble porque así como todo, gracias a Dios, se está ampliando el conocimiento con lo que es algunas religiones, ¿verdad? Pero este ataque ha venido de generación en generación y está rompiendo a varias iglesias que han sido conservadoras de la palabra, ¿verdad? Porque así como hay algunas personas que están en el poder, que están con esto de los gnósticos, los Illuminati, mucha gente que realmente cree de que se está hablando del mismo Dios, pero el poder hacer la diferencia en un detalle tan pequeño como que no reconocen que Cristo es Dios, hace la gran diferencia abismal de saber si está siguiendo a Dios o si está siguiendo a una secta. ese es el estudio. Entonces, esto es para información de los hijos de Dios.
En esas hay muchas sectas. Joseph Smith, líder casi contemporáneo con Carlos Russell, de los mormones al mismo tiempo. Él dice que se le apareció un ángel y le dijo que escribiera la Biblia mormona. Llegó a su casa y le dijo a su mujer, fíjate que se me apareció un ángel. Y me dijo que vos no solo sos mi mujer, que puedo tener varias mujeres. Eso fue lo que llegó Joseph Smith, ángel de Satanás, un demonio. Y aquí dice la Biblia, aunque un ángel se te aparezca y te dice una cosa diferente de la que está escrita, no le hagas caso. Él escribió la Biblia y le dijo, yo puedo tener otras mujeres, porque los mormones practican la poligamia. Y si ustedes se meten en internet, ya que salió esa pregunta, si se meten en internet, ¿cómo murió Joseph Smith? Esto no era el estudio, pero para su información, a él lo mataron en la cárcel. ¿Y por qué estaba en la cárcel? Por poligamia. Y la Constitución de Estados Unidos no permite la poligamia. Pero como era un ángel, le había dicho que podía tener más mujeres. Esa es la otra secta de los mormones. Ustedes créanle a la palabra de Dios. Entonces a estos anticristos, por misericordia, traten de convencerlos o échenlos de su casa. Si no, se van a convertir. Vamos terminando. Vamos a leer siempre el libro de San Juan, capítulo 2. Solo tiene un libro. Vamos a leer Segunda de San Juan. No, perdón, Segunda de Juan. El libro Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 7. Con esto vamos terminando. Vamos a leer 4 versículos más y terminamos este estudio para que les quede claro la diferencia. 2, no, solamente capítulo 2, versículo 7. Es que Segunda de Juan no tiene capítulo. Segunda de Juan. Vamos a ver, vamos a leer. Vamos a buscar. No está bien, segunda de Juan, versículo 7. No les estoy diciendo, solo es un libro. Segunda de Juan. No es, o sea, segunda, o sea, segunda de Juan, versículo 7. Escuchen esto. El fundador de la iglesia mormona, Joseph Smith, llegó a tener 40 esposas. Yo no me equivoco. En ese sentido, yo no les voy a engañar. Si me paro aquí es porque les voy a decir la verdad de lo que son las sectas. Y la verdad de quien ustedes están creyendo es en Jesús. Pónganme a Carlos Russell como líder de los testigos de Jehová. Yo les pongo a mi Jesús. Que miren el testimonio de a quién ustedes están siguiendo y a quienes siguen estas sectas. En su página web, la iglesia asegura que entre sus cónyuges hubo una niña de 14 años. ¿Va? ¿Y por qué lo mataron? Por poligamia. Pues él le iba a decir a su mujer, ya no vas a ser solo mi esposa. Fíjate que ahora voy a tener más. Porque yo soy hijo de Dios y voy a hacer una Biblia. Joseph Smith. Polígamo. Pedófilo. Y pedófilo. Sí, él adoptó también a una niña. Entonces, estos son los grandes líderes que estos andan predicando porque ni siquiera han investigado a quién andan defendiendo. Miren qué triste. Nosotros estudiamos la Biblia, tenemos el testimonio de Jesús y a Él lo seguimos. Él sí vino a dar la vida por nosotros. Este vino a destruir la vida de muchas niñas, de estos líderes. Gracias por estar buscando eso, porque fíjate que si te das cuenta, la palabra dice que nosotros vamos a ser como Sodoma y Gomorra. Todo el mundo. Y hay muchas iglesias que están siendo conquistadas porque, no, por ser LGTBQ puede estar. ¿Y qué está haciendo el movimiento LGTBQ? Más defendiendo a los pedófilos. Y están permitiendo de que se estén metiendo hasta con los animales, los LGTBQ, más. Y en las iglesias ahora quieren permitir, no digo de
de que la persona que sea LGTBQ no tenga derecho de escuchar la palabra de Dios. Digo que la persona que es LGTBQ, al igual que David, que falló, puede decir: Dios, perdona mis pecados y no volveré a cometer los pecados que sé que te desagradan a ti. Y cambiar su vida y comportarse conforme a los mandamientos y estatutos de Dios. Pero las iglesias están siendo permisivas que permiten ese tipo de actitudes, música y un montón de cosas. Y realmente este tipo de mensajes sirve para que despertemos y miremos hasta dónde está llegando el ataque del enemigo. Está entrando en las iglesias, está entrando en la cabeza de las personas, permitiendo que se hagan permisivas. Qué bueno de que estoy dándole a las personas la demostración de qué tipo de líderes formaron las sectas. Eso es bueno. Ahora vamos a leer el versículo 7, segunda de Juan, versículo 7. Esto va para nosotros. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hay muchos anticristos. Ahora, para ti, Celeste, y para ti, Patri. Si en el principio era el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne, ¿será que Jesucristo se hizo carne y vino del cielo? Y para ti, para ellos no. Y quieren que tú les creas a ellos, y quieren que tú te conviertas a sus pensamientos. Leamos el versículo 8, David. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Que no lleguen a tu casa y te vayan a convencer, y de repente te diga: tal vez tiene razón, tal vez Jesús no fue Dios. Que no te quiten tu galardón. Y te dice: Juan, me alegro que no te dejaste vencer. Pero no creas, te van a mandar otros. Y te han mandado otros. Y tal vez en el momento en que llegaron, Dios sabía que tus respuestas no iban a ser tan sabias y te apartó de ese lugar. Porque mandaron líderes con más demonios. Entonces las personas finalmente o se convierten o que se vayan de tu casa. Porque dice Dios, si tú recibes a esas personas, tú eres cómplice. Entonces cuando vengan con esa doctrina y te dice Dios, no lo recibas en tu casa, no les abras la puerta. Leamos, licenciado, el versículo 9. Y la licenciada nos va a leer el versículo 10. Continuemos con el otro. Y luego el último versículo, Dafne. Cualquiera que lo reciba, si sabe que, esa persona viene y sabe que Jesús no es Dios, ¿será que tiene a Dios en su corazón? Entonces, ¿para qué lo recibes? Sí, ahí. Y tú le dices, conviértanse a Jesús. Jesús los puede salvar. Aunque nos oigamos pesados, pero tenemos que tratar de que reaccionen para que sean salvos. De la misma manera, viene un gay. Ahí, yo le digo, pasa adelante. Pero aquí no vengas con malicias. No vayas a venir a tratar de conquistar a alguien que está aprendiendo la palabra de Dios. Porque de repente él va a poner los ojos en David y tú ni te vas a dar cuenta. Porque el diablo es así. Entonces las iglesias les permiten entrar
para llegar a corromper a otras almas que ya son salvas. Y tal vez alguien está luchando con eso adentro, que ya no se convirtió porque como es permitido. Por eso es que muchas iglesias que están permitiendo esa clase de gente en sus iglesias es porque los espíritus malos No son espíritus de Dios. llegan allí para tener un puesto más grande, ¿verdad? Así es, Ser líder en ese lugar para poder corromper a toda esa para corromper a la humanidad. de Jezabel. Así es, porque llegan a corromper, no llegan a edificarse. Ahora yo miro que David hasta se quedó sorprendido cuando le dice, tal vez no habían leído eso, que donde le dice, no lo reciban en su casa. No reciban a esas personas en su casa. Sí, porque ahí vienen los testigos, dice, no les abren las puertas, porque no llegan con la doctrina de Jesús, llegan a contender con Jesús y a confundirte. Ten misericordia de ellos, trata de explicarles que la salvación está en Jesús y si no quieren escuchar, si Dios te quiere meter su filosofía en tu cerebro, que el Señor lo reprenda y que salgan de tu vida. Pero no es malo que no los recibas, porque Dios te dice no los recibas en tu casa. Porque si los recibes, yo te estoy viendo, dice Dios. Yo te estoy viendo y tú eres cómplice. Vamos a hacer una oración. ¿Sí? Vamos a hacer una oración, licenciado, para darle gracias a Dios por la enseñanza de esta mañana. Amén, Señor.